Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 13 de junio del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros, y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro en la patria. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio del castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 13 de junio del 2021. Dios tiene un regalo maravilloso para todos sus hijos. El reino de los cielos, el cual a través de su Hijo Jesucristo, ha venido a instaurar en medio de nosotros. En la primera lectura nos dice que el reino de los cielos, Dios lo va a establecer a partir del renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama, Dios cortará un retoño y lo plantará en la cima de un monte excelso y sublime. A diferencia de los reinos terrenales, este reino depende solo del amor, de la sabiduría y de la misericordia de Dios, por eso Dios humilla los árboles altos y eleva los árboles pequeños, seca los árboles lozanos y hace florecer los secos. En la segunda lectura, nos dice que el reino de los cielos, se encuentra en el hombre que camina guiado por la fe, buscando agradar a Dios en todo. Y en el Evangelio, nos presenta dos parábolas con las que compara el reino de los cielos. En la primera, lo compara con una semilla que por sí sola va creciendo y reproduciéndose, sin saber cómo. Y en la segunda parábola nos habla de que el reino de los cielos, es como una pequeña semilla de mostaza, una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Audioreflexión de la primera lectura, libro de Ezequiel. En esta lectura, Dios profetiza al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel, acerca de la caída y desgajamiento del reino de David. Y de cómo él va a tomar un renuevo de la copa de ese gran cedro, de ese gran reino, de su más alta rama, cortando un retoño. Aquí nos está hablando de Jesucristo, que es un renuevo de la copa de un gran cedro, plantado por Dios en la cima de un monte excelso y sublime. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Cuando Cristo es crucificado en el monte Calvario con su pasión, muerte y resurrección, establece el reino de los cielos, trayendo al hombre la salvación. Vemos en esta primera lectura, cómo Dios cumple sus promesas, a pesar de la ingratitud del hombre.
Dios había prometido al rey David, que de uno de sus descendientes vendría el Mesías y lo cumplió en Jesucristo nuestro Señor. También nos dice esta profecía, que este renuevo echará ramas, y dará frutos, hasta convertirse en un cedro magnífico. Jesús, al elegir a sus 12 apóstoles, empezó a echar ramas y a dar frutos, extendiendo su reino a toda la humanidad. Este reino de los cielos, no es exclusivo de ningún pueblo, raza o nación, ya que nos dice el profeta, que, en este cedro, anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Y por último el profeta Ezequiel nos dice, que el reino de los cielos es muy diferente al reino de los hombres. Los reinos humanos inician en la grandeza, en el esplendor, y son instituidos por los hombres. En cambio, el reino de los cielos, inicia en la pequeñez y es instituido por Dios. Concluyendo, vemos como los caminos de Dios, son muy distintos a los caminos del hombre, y los pensamientos de Dios, muy distintos de los pensamientos de los hombres, ya que Dios humilla a los árboles altos o sea a los soberbios, y eleva a los árboles pequeños, o sea a los humildes. Seca los árboles lozanos, o sea los que tienen demasiada confianza en sí mismos, y hace florecer los árboles secos, se refiere a aquellos que no confían en ellos, sino que tienen puesta su confianza en Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, primer libro de Corintios capítulo 1, versículo 28 al 29. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, desde el inicio de su misión, dejó bien claro que Él venía a salvar a los pecadores, no a los justos. A curar a los enfermos, no a los sanos. Es necesario que el hombre reconozca su miseria y su nada, para que sea capaz de encontrarse con el que es todo, con Dios. El principio de la soberbia, es llegar a creer, que todo lo que tengo, no se lo debo a nadie, y que puede prescindir de Dios para llegar a conquistar mis metas. Desgraciadamente, el hombre que piensa de esa manera, es un tonto. Pregúntate qué tienes que no te haya sido dado. Lo único que el hombre tiene que no le ha sido dado, es su nada. Todo lo demás lo hemos recibido de Dios. En un hombre engreído, lleno de ego de soberbia, Dios no puede hacer nada, porque sería dañarlo más, sería seguirle apoyando a vivir su mentira, sería seguir haciéndole creer que todo se lo debe a él mismo. En cambio, Dios, en un hombre humilde, que reconoce su nada, su pecado, su enfermedad, puede hacer maravillas. ¿Quieres que Dios haga maravillas en ti? Reconoce tu nada, y tu pecado, y abandónate en las manos amorosas de Dios, y pronto podrás exclamar como la Virgen María, nuestra Madre, maravillas ha hecho en mí el Poderoso. Una vez un grupo de 3 hombres se perdieron en la montaña, y había solamente una fruta para alimentarlos a los 3, quienes casi desfallecían de hambre. Se les apareció entonces Dios y les dijo que probaría su sabiduría y que dependiendo de lo que mostraran les salvaría. Les preguntó Dios qué podían pedirle para arreglar aquel problema y que todos se alimentaran. El primero dijo, pues aparece más comida. Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría, pues no se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino trabajar con lo que se tiene. Dijo el segundo entonces haz que la fruta crezca para que sea suficiente, a lo que Dios contestó que no, pues la solución no es pedir siempre multiplicación de lo que se tiene para arreglar el problema, pues el ser humano nunca queda satisfecho y por ende nunca sería suficiente. El tercero dijo entonces, mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance. Dios dijo, has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, verá la prosperidad. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de los cielos no es para los inteligentes, sino para los sabios. Un hombre inteligente, se siente seguro, con sus conocimientos, un hombre rico, con sus bienes materiales, un hombre sabio, se siente seguro con Dios. El hombre sabio, le atribuye todo a Dios, porque sabe que de Dios viene todo. El hombre inteligente, atribuye todo a su esfuerzo, el hombre rico, le atribuye todo a su riqueza. El hombre sabio, sabe distinguir entre riqueza y tesoro.
El hombre sabio, se diferencia del inteligente, en que el inteligente se deja guiar por los criterios del mundo, y los sabios, se dejan guiar por los criterios de Dios. Los hombres inteligentes, prefieren la riqueza al tesoro, ya que en las riquezas del mundo encuentran solo pequeñas satisfacciones y un gran vacío existencial, que quieren llenar con placeres, vicios, pecado, haciendo de su vida un infierno. El hombre sabio, encontrará en el permanecer unido a Dios, la dicha más grande y buscará agradarle en cada momento e instante de su vida, encontrando de esta manera, en este mundo la felicidad, la realización y la plenitud, al dejar que el reino de los cielos se vuelva una realidad en su vida. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 3. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que saben claramente, que sin Dios no pueden nada y que con Dios lo pueden todo. El pobre de espíritu es el hombre que reconoce sus limitaciones, carencias, enfermedades y pecados, y se acoge a la misericordia y sabiduría de Dios para recibir de Él, la salvación, la luz, el amor, la felicidad, la paz y la vida eterna. Sócrates, uno de los más grandes sabios de la antigüedad, decía: solo sé, que no sé nada. El hombre que cree que se las sabe de todas, que no tiene ya nada que aprender, y que nadie puede enseñarle nada, que siente que por ser adulto es producto terminado, es un hombre destinado a la muerte, a la destrucción y a la condenación. El pobre de espíritu sabe, que él solo ve una parte del rompecabezas de su vida, y sabe que Dios ve el todo, por eso deja a Dios y a su providencia las decisiones de su vida y de su futuro. El pobre de espíritu sabe que es más lo que ignora que lo que sabe, y por lo tanto, siempre está dispuesto a aprender y a dejarse enseñar por Dios. El pobre de espíritu sabe que un negocio malo, en manos de un buen administrador, siempre saldrá adelante y tendrá éxito, por eso el pobre de espíritu, reconoce su nada, y cede a Dios la administración de su vida. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Corintios. En esta lectura, San Pablo nos recuerda, que mientras vivamos en este cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Y que, si queremos que el reino de los cielos se instaure en nuestras vidas, tenemos que caminar guiados por la fe, sin ver todavía. Esta fe, nos lleva a preferir salir de este cuerpo para vivir con Dios, nos lleva a liberarnos de todos los apegos, vicios y riquezas del mundo, para buscar agradar a Dios en cada momento e instante de nuestra vida, sabiendo que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Qué es caminar guiados por la fe? San Pablo nos dice, que caminar guiados por la fe es procurar agradar a Dios en todo. Curiosamente, la voluntad de Dios, es que seamos felices, que nos realicemos, que alcancemos la salvación, la paz, el amor y la vida eterna. Por lo tanto, caminar guiados en la fe es caminar hacia nuestra felicidad, hacia nuestra salvación, en el amor a Dios, a nosotros mismos, y a los que nos rodean. Dios es un Dios de amor, en Dios no hay nada malo, todo Él es perfectamente bueno. Por lo tanto, para seguir a Dios, hay que conocerle, amarle, escucharle y vivir de acuerdo a su voluntad, ese es el secreto de la felicidad del hombre. Y solo los hombres sabios, o sea aquellos que saben escuchar a Dios con el corazón, son los únicos que pueden alcanzar en esta vida la salvación y en la otra la eternidad. El hombre inteligente, desgraciadamente, se guía por la razón, por la lógica, por los criterios del mundo, y es bien sabido, históricamente hablando, que un hombre así, nunca llega a nada bueno en su vida, más que a la frustración, al vacío existencial, y a la condenación. Deja de ser inteligente, y empieza a ser sabio. Deja de buscar las riquezas del mundo, y ábrete al tesoro que te ofrece Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Hebreos 10, versículo 36 al 39. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no le miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Cuando la palabra de Dios nos habla de procurar agradar a Dios, no significa una sola vez, o de vez en cuando, sino que tenemos que tratar de agradar a Dios en todo lo que hagamos, todos los días de nuestra vida en este mundo. Tenemos que ser constantes en hacer la voluntad de Dios. Muchas personas creen que hacer la voluntad de Dios es algo dificilísimo, imposible de hacer para una persona común y corriente, creen que eso es solo para los santos. Están muy equivocadas estas personas. En primer lugar, el santo no nace, Dios lo hace, y no se hace de un día para otro, se hace poco a poco, día a día, con constancia y perseverancia. Un relojito que acababa de ser terminado por el relojero, fue puesto en una repisa en la bodega, junto a dos relojes mayores que estaban muy ocupados marcando los segundos con su tic-tac. Bien, dijo uno de los relojes al recién llegado, ¿de modo que te has iniciado en este trabajo? Lo siento por ti. Ahora estás dando tu tic-tac con mucho entusiasmo, pero ya te cansarás cuando hayas marcado 33 millones de tic-tacs. 33 millones de tic-tacs. Dijo asustado el relojito. Yo jamás podré hacer eso. E inmediatamente se detuvo desesperado. No seas necio, le dijo el otro reloj en ese momento. ¿Por qué prestas oídos a tales palabras? La cosa no es así. Lo único que tienes que hacer, es dar un tic-tac en este momento. Eso es fácil, ¿verdad? Enseguida das otro, lo que es tan fácil como el anterior, y así sucesivamente. Ah. Si eso es todo, gritó el relojito, se hace fácilmente. Así, que aquí voy. Y comenzó con nuevo entusiasmo a hacer un tic-tac a la vez sin pensar en los meses, ni en los millones. Al final de un año, había hecho 33 millones de vibraciones sin darse cuenta de ello. Empieza hoy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, solo hoy, y verás cómo pronto irán pasando los días y sin darte cuenta, vas a caminar por los caminos de santidad sin darte cuenta, y vas a ir viendo cómo las promesas de Dios se van cumpliendo en ti. Eso es caminar en fe, caminar un día a la vez procurando agradar a Dios en todo. Sabiendo que Dios premia, no solo en esta vida, sino también en la otra, la constancia y la perseverancia. La palabra santo, significa el que es, por eso en el Gloria decimos, solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Cristo es el único santo, porque Él es Dios, Él es, el que es, el ser perfecto, que ni fue, ni será. Y todos participamos de la santidad de Cristo, al recibir en el bautismo, por medio del Espíritu Santo, las gracias santificantes, que nos van a ir permitiendo ser cada día mejores personas. Para alcanzar la santidad, solo tienes que dejarte hacer por Dios y tratar de ser hoy, mejor que ayer. Si hoy eres mejor papá, mejor mamá, mejor hijo de Dios que ayer, felicidades, hoy has caminado hacia la santidad, pero si hoy eres igual, o peor que ayer, ojo. Tienes que hacer un alto en tu vida, porque te estás alejando del camino a la santidad, y recuerda, la palabra de Dios, nos dice en Hebreos 12:14, sin santidad, nadie verá al Señor. Ser cada día mejor en todo, significa ir abriéndonos cada día más al amor de nuestro Padre Dios y como consecuencia, al reino de los cielos en nuestras vidas. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 7, versículo 13. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina y son muchos los que pasan por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lástima. Que todavía exista gente que cree, que Dios le va a salvar, solo porque Dios es muy misericordioso. Ojo. Dios es misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Dios te puede dar el aire para respirar, pero no puede respirarlo por ti. Dios te da a través de los sacramentos, el perdón de los pecados, pero no puede arrepentirse y convertirse por ti, te da a través de la Eucaristía, el alimento espiritual, pero no puede comerlo por ti. Dios te da a través de su palabra, la enseñanza, el camino para que aprendas a amar, a ser feliz, y a alcanzar la eternidad, pero Dios no puede aprender y caminar por ti. Entiende, lo que tú no hagas por ti, Dios no va a hacerlo por ti. Dios ya puso su parte, ahora a ti te toca poner la tuya, de lo contrario, tú mismo vas a ser el causante de tu condenación. La puerta para entrar al cielo es angosta, porque tienen que pasar de uno en uno, o sea, esto significa, que no porque tu esposa o tu esposo, tu hijo o tu hija, estén bien con Dios y tú no, tú vas a entrar al cielo. Desgraciadamente mucha gente piensa, yo no voy a misa, con que vaya mi esposa, que ella me salve. Ojo. La salvación es personal. Ah. Eso sí, si quieres entrar al infierno, ahí sí la puerta es grande y espaciosa, ahí sí puedes entrar con tu compadre el borracho, con tu comadre chismosa y calumniadora. Tú decide.
La salvación y la condenación no son obligatorias, son voluntarias, para el que quiera. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 27. Sepan que el Hijo del Hombre, vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda que Dios en el juicio final, no va a hacer una encuesta de popularidad, para salvarnos o condenarnos, sino que va a hacernos a cada uno de nosotros, un juicio personal. Tarde o temprano vas a recibir el premio o el castigo por lo que hayas hecho en esta vida. El mundo es redondo, mi abuelita decía. No escupas al cielo, porque te cae la baba encima. O sea, que no puedes cosechar jitomates, sembrando chiles. Si en este momento, viniera Cristo con sus ángeles al mundo, ¿qué harías? ¿Te esconderías apenado por tus maldades y pecado? ¿O saldrías jubiloso a recibirle, sabiendo que has vivido siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, para recibir de él la salvación y la eternidad? El fin del mundo, la segunda venida de Cristo, no tiene por qué darle miedo al hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Miedo, tienen los hombres, que han abusado de los bienes recibidos, causando con ellos mal a sí mismos y a los que les rodean. Pero no es miedo a Dios, es miedo a su pecado y a su maldad. Recuerda que nadie tenemos la vida comprada, hoy puede ser el último día de tu vida, hoy puede ser el día que Dios tenga destinado para que te presentes ante Él. ¿Estás preparado? Recuerda, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. San Marcos nos presenta al reino de los cielos, con dos comparaciones. La de la semilla, plantada en tierra buena, que sin que nadie sepa cómo, la semilla germina, crece y produce fruto. ¡Ojo! El fruto no es producto de la tierra, sino de la semilla que fue sembrada en ella. Y depende de qué tipo de semilla dejaste que fuera sembrada en tu vida, que es la tierra. De lo que va a depender los frutos que vas a recoger el día de mañana. ¿Esto qué significa? Significa, que si yo he dejado que sea la pornografía, a través de la televisión, del internet, de las revistas, o de los table dance, la semilla que sea sembrada en mi vida, aunque yo crea que tengo mucho criterio para ver esas cosas sin afectarme, la semilla por sí sola, germina, crece y da fruto. El fruto serán las parafilias o enfermedades sexuales, que me van a llevar a hacer el mal que no quiero en lugar del bien que quiero, que me van a quitar la pureza de intención y me van a llevar a dar un fruto de condenación. También si yo dejo que sea la semilla del esoterismo, la magia, el ocultismo, los psíquicos, las películas satánicas, la superstición, los horóscopos, etc., aunque diga que no creo en eso, esa semilla va a crecer por sí sola y va a llevarme a toda clase de enfermedades mentales, emocionales, psicológicas y físicas, llenándome de miedo, angustia, depresión, esquizofrenia, dando como fruto mi destrucción y mi condenación. Tómate un vaso de un veneno potente, diciendo que no crees en el veneno, y ¿sabes qué? Te va a envenenar igual, creas o no en el veneno. Por eso, San Marcos nos invita a dejar que sea la palabra de Dios, la semilla que dejemos que se siembre en nuestra vida. Aunque a veces parezca que no entiendo la palabra de Dios, la semilla por sí sola, va a irte dando el entendimiento, la ciencia, la sabiduría que te va a ir transformando sin que tú te des cuenta, de hijo de hombre, en hijo de Dios. Recordemos que, en esta comparación, se necesitan dos cosas para que la semilla dé fruto. La primera parte depende de la semilla, que sea buena semilla, pero la segunda parte, le corresponde a la tierra, o sea, si la tierra no es buena, aunque la semilla sea buena, no puede dar fruto. ¿Qué es una tierra buena? Una tierra buena, es una tierra humilde. Humus, es la parte fértil de la tierra. Una tierra humilde, es una tierra fértil, es una tierra abierta a toda semilla buena. Una persona llega a ser tierra humus, cuando sabe dejar de ser adulto, para volverse niño que se abandona en manos de su Padre Dios, y sabe dejarse hacer, enseñar, formar, por el Espíritu Santo, quien le va a guiar, y a conducir hacia la eternidad.
Una persona es soberbia, cuando se siente tan adulto, que cree que puede prescindir de su Padre Dios para vivir su vida y tomar sus propias decisiones. Una persona es soberbia, cuando cree que, por ser adulto, es producto terminado y ya no tiene nada que aprender y no se deja enseñar nada, ni por nadie. San Marcos también compara el reino de los cielos con una semillita muy pequeña, la semilla de mostaza, que tiene el tamaño de una lenteja, que cuando se siembra es pequeña e insignificante, pero con el tiempo, se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra. Muchas personas subestiman las cosas de Dios. Los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, no entienden que, aunque estas cosas parezcan pequeñas, una vez que el hombre las recibe, realizan maravillas en él. Hacen de un hombre pequeño e insignificante, un hijo de Dios, un santo. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere no solo de una buena tierra, sino sobre todo de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada, alándola con el riesgo de echarla a perder, gritándole con todas sus fuerzas: ¡crece! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto, que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces queremos que después de ir a un encuentro, de tomar un curso de Biblia, de arrepentirnos, de convertirnos, nos salgan alas y aureola, o queremos encontrar soluciones rápidas a nuestros problemas, triunfos apresurados, sin entender que el reino de los cielos es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo, dedicación, disciplina y constancia. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra, que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados a corto plazo, abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan a alcanzar el reino de los cielos, aquellos que se mantienen en forma perseverante y coherente, haciendo la voluntad de Dios en su vida, y no los tercos e ilusos, que no saben esperar el momento adecuado. De igual manera es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. Esa gente, que dice, ¿de qué sirve que esté yendo a mi comunidad, a misa, o estudiar la Biblia? Todo porque no ve resultados inmediatos. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos, que todos tenemos, te invito a recordar el ciclo de maduración del bambú japonés, y aceptar que, en tanto no bajemos los brazos, ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos, creamos que sí está sucediendo algo dentro nuestro. Estamos creciendo, madurando, el reino de los cielos se está haciendo realidad en nuestra vida. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de San Lucas capítulo 17, versículo 20. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir, está aquí o está allá. Sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Quienes no se dan por vencidos, van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos, las conductas, van tratando poco a poco de ordenar su vida de acuerdo al Evangelio, sabiendo que esto les permitirá sostener el reino de los cielos, cuando éste al fin se materialice. El reino de los cielos no es más que un proceso que lleva tiempo de dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Un proceso que nos lleva a renunciar a bienes menores, por bienes mayores, un proceso que exige arrepentimiento, conversión, compromiso, cambios, acción y formidables dotes de paciencia. Tiempo. ¿Cómo nos cuestan las esperas? Qué poco ejercitamos la paciencia en este mundo agitado en el que vivimos. Apuramos a nuestros hijos en su crecimiento, apuramos al chofer del taxi. Nosotros mismos hacemos las cosas apurados, no se sabe bien por qué. Perdemos la fe cuando los resultados no se dan en el plazo que esperábamos, abandonamos nuestros sueños, nos generamos enfermedades que provienen de la ansiedad, del estrés. ¿Para qué? Te propongo tratar de recuperar la perseverancia, la espera, la aceptación. Gobernar aquella toxina llamada impaciencia, misma que nos envenena el alma. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes, quizás solo estés echando raíces. El reino de los cielos ya está en medio de ti si eres de los que escuchas a Dios y procuras hacer su voluntad en cada momento e instante de tu vida. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El joven rico del Evangelio, cuando Cristo le invitó a dejar sus riquezas a cambio del tesoro, se fue muy triste, porque, quizá era un hombre inteligente, pero no era un hombre sabio. De haber sido sabio, hubiera entendido que, al sacrificar sus riquezas por el tesoro, Dios le iba a dar junto con el tesoro, las riquezas necesarias para vivir. Una señora me decía, Carmen, no entiendo la diferencia entre riqueza y tesoro. Entonces yo le dije, señora, en cuanto me vende a su hijo, en cuanto me vende a su papá o a su mamá. Tesoro es aquello que no tiene precio. Todo lo que tiene precio, se convierte en riqueza. Luego le pregunté, señora, entre la cama y el sueño, ¿cuál es la riqueza, y cuál el tesoro? La señora sabiamente me contestó, la riqueza es la cama y el sueño es el tesoro. Le volví a preguntar, entre la medicina y la salud, ¿cuál es la riqueza y cuál es el tesoro? La señora respondió de nuevo sabiamente, la salud es el tesoro y la medicina la riqueza. Entonces yo le dije, ahora piense, ¿qué prefiere usted, tener riqueza para comprar una cama de oro, o tener el tesoro de un sueño profundo, aunque duerma en un petate? ¿Tener riqueza para comprar medicinas o tener el tesoro de la salud? La señora lógicamente me contestó, prefiero tener el tesoro del sueño y la salud. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? Cada persona, en su existencia, puede tener dos actitudes: construir o plantar. Los constructores pueden demorar años en sus tareas, pero un día terminan aquello que estaban haciendo. Entonces se paran, quedan limitados por sus propias paredes. La vida pierde el sentido cuando la construcción acaba. Pero existen los que plantan. Estos a veces sufren con las tempestades, las estaciones y raramente descansan. Pero al contrario que un edificio, el jardín, jamás para de crecer. Y al mismo tiempo que exige la atención del jardinero, también permite que, para él, la vida sea una gran aventura. Los jardineros se reconocen entre sí, porque saben que en la historia de cada planta está el crecimiento de toda la tierra. Te invito a recibir el tesoro de Dios, no solo al dejarte sembrar por Dios, escuchando su palabra y haciendo la vida, sino te invito a ser sembrador junto con Cristo, predicando su palabra y llevándola a todos aquellos que tienen hambre de amor, de paz, de felicidad y vida eterna. Te invito a trabajar para Dios en la extensión de su reino. El otro día alguien me preguntó qué es ser evangelizador, a lo que yo le respondí con la siguiente pregunta, ¿crees que Dios existe? La persona me respondió que sí. Le volví a preguntar, ¿ves a tu a Dios? Me respondió, no, Dios es invisible, ¿sabes? Le dije, el evangelizador, el predicador, es aquel que hace visible al Dios invisible, hermosa y sublime misión a la que no pienso renunciar, mientras que Dios me conserve la vida. Pedimos oración por las misiones que tenemos en puerta, para que el Señor Jesús derrame su Espíritu Santo en cada uno de los centros de misión, llenándonos de amor, gracia y bendición.
Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando, por Emérita, por Lupita García, por Gerardo, por Jackie, por su hija, por Manuel Méndez, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por todos los que cumplen años este mes de junio, en especial por nuestras coordinadoras Berenice Gil. 7 de junio, Esther Núñez. 11 de junio, Soledad Olmos. 20 de junio, para que Dios les siga llenando de amor, gracia, sabiduría, paz y bendición. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.